Bienvenidos. Soy Norberto Janssenson y esto es Cuentos para Despertar. Quisiera empezar este episodio diciéndoles gracias a todos los que se tomaron el tiempo para suscribirse y seguir este podcast en Spreaker.com. A los que escribieron reseñas en mis Facebook o en el vuestro etiquetándome, a los que escribieron comentarios en YouTube o reseñas en iTunes. Gracias a los que me escribieron emails a norberto@janssenson.com y a los que comparten y recomiendan este podcast. Me alegran y me inspiran a seguir compartiendo. Agradezco la compañía y el apoyo de Walduter, la librería, y también distribuidora y editora Genial, cuyo único local a la calle está en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe 1685. Libros por libreros de verdad, esos amantes de la literatura y los libros que saben de lo que hablan cuando hablan de lo que entramos a la librería a buscar. Walduter tiene un servicio de libros importados a pedido, sin vueltas, complicaciones ni cosas raras. Desde cualquier parte del mundo se pueden encargar y comprar libros en www.walduter.com.ar. Walduter se escribe WALDHUTER, www.walduter.com.ar. Durante la primera semana de octubre vamos a realizar el primer evento en vivo de Cuentos para Despertar en la librería Walduter, en Buenos Aires. El evento será gratuito y exclusivo para los seguidores y suscriptores de este podcast y para quienes hayan escrito una review en iTunes, YouTube o Facebook o me hayan enviado un email con comentarios sobre este proyecto a norberto@janssenson.com. Los invito a suscribirse y seguir el podcast de forma gratuita sin ningún costo ni letra chica en Spreaker.com, Spreaker, Spreaker.com, o a escribir una reseña en iTunes, YouTube o Facebook, ya sea en mi muro o etiquetándome en el de ustedes. Es muy sencillo seleccionar cuentos de autores reconocidos para contarles. Hay millones de listas de los mejores cuentos del mundo y casi todas ellas incluyen los nombres de Cortázar, Borges, Maupassant, Wilde, Munro, Hemingway, Hesse o Henry y otros muchísimos. Pero, aunque no es tan sencillo, es mucho más interesante buscar, leer y encontrar cuentos geniales escritos por autores no tan conocidos o directamente inéditos. En primer lugar, porque uno se encuentra con un nombre o un seudónimo sin fama que lo preceda. Es como una cata de vino a ciegas. Uno no puede guiarse por la etiqueta, tiene que dejarse llevar por el paladar. En el caso de los cuentos sucede algo muy parecido. Uno se encuentra primero con la obra antes que con el autor, a quien luego uno puede investigar y seguir leyendo y conociendo si lo desea. En segundo lugar, porque descubrir una joya es mucho más divertido que ir a comprarla. Y en tercer lugar, porque hay algo lúdico en la actividad de recorrer librerías y elegir libros sin tener idea de qué nos sucederá con ellos. Uno elige por el diseño de la tapa, por lo atractivo del título, por la reseña de la contratapa, o tal vez por haber encontrado una frase interesante al abrir el libro en cualquier página al azar. Es como abrir una puerta desconocida y descubrir de repente un mundo nuevo. Así me pasó, por ejemplo, con Walter Benjamin, cuyo cuento, El pañuelo, dice así. ¿Por qué se está acabando el arte de contar historias? A menudo me he planteado esta pregunta luego de haberme aburrido toda una noche junto a otras personas alrededor de una mesa. Pero esa tarde, parado al lado de la cabina del timonel sobre la cubierta de Belver, y mientras iba recogiendo con mis excelentes prismáticos todos los aspectos de la incomparable panorámica que ofrece Barcelona desde la altura de un barco, creí haber dado con la respuesta. El sol se ponía sobre la ciudad y parecía derretirla. Todo lo vivo se había retirado a los intervalos grisáceos entre el follaje de los árboles, el cemento de las construcciones y la roca de las montañas más alejadas. El Belver es un bello, espacioso barco a motor, al que a uno le gustaría atribuirle un destino más importante que el de abastecer el pequeño tráfico de ida y vuelta hacia las Islas Baleares. Y realmente su imagen me pareció que se encogía cuando al día siguiente lo vi en el muelle de Ibiza dispuesto para el regreso, pues me había imaginado que desde ese lugar seguiría el curso hacia las Canarias. Parado allí, pues, recordaba al capitán O, del que me había despedido hacía un par de horas,
el primer y quizás último contador de historias con que me topé en mi vida. Puesto que, como queda dicho, el arte de contar historias toca a su fin, y al rememorar las muchas horas que el capitán O paseaba de un lado a otro de la cubierta de popa, mirando ociosamente en lontananza, supe que aquel que nunca se aburre tampoco puede contar. Sin embargo, el aburrimiento ya no tiene lugar en nuestra vida. Las actividades que se relacionaban con él de manera secreta e íntima están en extinción. También por eso toca a su fin el don de contar historias. Ya no se teje ni se hila, no se hacen manualidades ni se raya mientras se escucha al contador. En resumen, debe haber trabajo, orden y obediencia para que las historias florezcan. Contar no es solo un arte, más bien es un rango, cuando no un cargo oficial como en Oriente. Termina siendo un saber, así como a la inversa, la sabiduría suele manifestarse como narración. Por eso el contador de historias es también alguien que sabe dar consejo, y para recibirlo uno mismo debe contarle cosas a él. Pero nosotros solo sabemos lamentar nuestras preocupaciones y quejarnos, no contar. Y en tercer lugar, pensé en la pipa del capitán. La pipa que limpiaba al empezar y que limpiaba al callar, pero que entre medio, llegado el caso, dejaba tranquilamente que se apagase. Tenía boquilla de ámbar, pero con cabeza de cuerno provista de pesados adornos de plata. Había sido de su abuelo, y tengo para mí que era el talismán del contador de historias. Pues también por eso ya no hay nada auténtico para escuchar, porque las cosas no duran ya lo que deberían. El que alguna vez haya usado un cinturón de cuero hasta que se le cayó a pedazos encontrará que en algún momento de todo ese tiempo se le tiene que haber adherido una historia. La pipa del capitán ya debía conocer muchas de esas. Así fantaseaba yo, cuando abajo en el muelle apareció un hombre rechoncho con la cara más maciza que jamás se haya metido debajo de una gorra de capitán, el capitán O, con cuyo carguero había yo arribado esa mañana. El que esté acostumbrado a las partidas solitarias desde ciudades ajenas sabe o apreciará lo que significa la aparición de un rostro conocido, aun cuando no pertenezca a los de mayor confianza. En esos momentos en que la inminente partida despeja los resquemores de tener que mantener una conversación larga, al tiempo que pone a disposición algún sombrero, una mano, un pañuelo en el poder anidar la mirada desamparada antes de echarse a vagar por la superficie del océano. Y ahí estaba entonces el capitán, como si lo hubiera llamado con el pensamiento. Con 15 años se había ido de su casa. Durante 3 años había recorrido el Pacífico y el Atlántico en un barco escuela, y más tarde había arribado con un vapor transatlántico de Lloyd, al que sin embargo dejó pronto por motivos desconocidos. Más que eso no había podido averiguar. Sobre su vida parecía pender una sombra, pues no le gustaba hablar de eso, con lo que naturalmente parecía faltarle lo más maravilloso de un contador de historias, que pueda contar la propia, dejar que esa mecha se consuma en la suave llama de la narración. Como sea, su existencia parecía ser pobre comparada con la del barco, al que sabía insuflarle vida en cada cuaderna y en cada cavio. Así estaba delante de mí esa mañana en que desembarqué. Del año de construcción y las tarifas de la bodega de carga y el tonelaje estaba tan bien informado como de los salarios de los jóvenes marineros y las preocupaciones de los oficiales. Y de aquellos tiempos en que los veleros aún hacían de fletes y era el capitán mismo quien concertaba las cargas en los puertos. Por esa época aún valía la frase en broma, retirarse de la navegación para subirse a un buque de vapor. Pero hoy, y a eso seguían por lo general algunas frases de las que podía deducirse cuán profundamente habían cambiado las cosas debido a la crisis económica. En ocasiones semejantes, el capitán O deslizaba a veces alguna opinión sobre política, pero jamás lo vi con un periódico. Nunca olvidaré su respuesta el día que llevé la conversación hacia ese tópico. A través de los periódicos uno no puede enterarse de nada, dijo. La gente quiere aclararle a uno todo.
Y en efecto, ¿no constituye la mitad del arte de informar el hecho de ahorrarnos las explicaciones? Y en ese sentido, ¿no son un ejemplo los antiguos que ofrecían lo sucedido en seco, por así decirlo, tras dejar que se escurrieran todas las motivaciones psicológicas y las opiniones? Hay que admitir que al menos las historias de este narrador quedaban exentas de explicaciones superfluas sin que por eso se perdiera nada, a mi parecer. Había algunas más curiosas, pero ninguna que confirmara tanto aquella peculiaridad como la siguiente, sobre la que aún habría de caer esa tarde en el muelle de Barcelona el reflejo más sorprendente. Sucedió hace muchos años, en uno de mis primeros viajes a América, que hice como el oficial más joven, me contó el capitán a la altura de Cádiz. Llevábamos 7 días de travesía y al mediodía siguiente íbamos a arribar a Bremerhaven. A la hora habitual di mi vuelta por la cubierta intercambiando aquí y allá algunas palabras con los pasajeros cuando me detuve perplejo. La sexta reposera de la hilera estaba vacía. Me subía una sensación de ahogo y sin embargo creo que en los días anteriores había pasado por allí sintiendo un ahogo mucho mayor, cuando me dirigía con un saludo mudo a la joven señora que solía yacer sin moverse, con las manos plegadas en la nuca y la vista clavada en el horizonte. Era muy bonita, pero su belleza era tan llamativa como su reserva. Eran raras las ocasiones en que se le escuchaba la voz más maravillosa de que guardo recuerdo, áspera y profunda, oscura y metálica. Una vez, cuando le alcancé un pañuelo, aún hoy recuerdo la sorpresa que me causó el emblema, un escudo tripartito con 3 estrellas en cada sector. Le escuché decir «gracias», con un énfasis como si le hubiera salvado la vida. Esta vez terminé mi ronda y estaba a punto de ir en busca del médico de a bordo para averiguar si la dama estaba enferma, cuando súbitamente me envolvió un remolino de retazos blancos. Miré hacia arriba y vi a la ausente inclinada sobre la baranda de la cubierta, mirando abstraída cómo el viento y las olas jugaban con el enjambre de papelitos. Al mediodía siguiente tenía mi puesto sobre cubierta y controlaba las maniobras de atraque. Mi mirada volvió a cruzarse con la desconocida. El barco estaba a punto de atracar. La quilla se acercaba lentamente al muelle al que habíamos amarrado la popa. Se veían con claridad las siluetas de los que esperaban. La desconocida los examinaba febrilmente. El proceso de recoger las amarras del ancla había monopolizado mi atención cuando varias voces se alzaron de pronto en un grito. Me di vuelta y enseguida vi que la desconocida había desaparecido. Por el movimiento de la gente se notaba que se había arrojado al agua. Cualquier intento de rescate era en vano. Incluso si hubiese sido posible detener el motor de inmediato, el casco del buque estaba a no más de 3 metros del muelle y su movimiento resultaba imparable. El que cayera entre medio estaba perdido. Entonces ocurrió lo increíble. Apareció uno que emprendió la titánica empresa. Se lo vio saltar desde la borda, tensos cada uno de los músculos y las cejas bien juntas como si estuviera apuntando. Mientras el buque, para indignación de todos los presentes, se adosaba todo a lo largo de estribor, el Salvador apareció a babor, que estaba tan solitario que al principio nadie reparó en él. En los brazos llevaba a la muchacha. Efectivamente había apuntado y, cayendo con todo su peso sobre la otra, la había arrastrado hacia el fondo y vuelto a emerger a la superficie tras pasar por debajo de la quilla. Mientras la sostenía, me dijo él más tarde, ella me susurró «gracias», como si le hubiera alzado un pañuelo. Todavía resonaba en mis oídos la voz con la que el contador de historias había pronunciado esas últimas palabras. Si quería volver a darle la mano, no había tiempo que perder. Me disponía ya a bajar rápido la escalera cuando noté que los silos, las barracas y las grúas empezaban lentamente a retroceder. Estábamos en viaje.
con los prismáticos delante de los ojos, dejé por última vez que Barcelona pasara por delante de mí. Luego los fui bajando hasta el muelle. Ahí estaba el capitán, parado entre la multitud. En ese momento debió haberme observado. Alzó una mano a modo de saludo, moví la mía. Cuando volví a apoyar los binoculares sobre mis ojos, había desplegado un pañuelo y lo meneaba. Con claridad me percaté del emblema en una punta. Un escudo tripartito con 3 estrellas en cada sector. De Walter Benjamin, de su libro Historias desde la soledad y otras narraciones, el cuento El pañuelo. Algunas personas me preguntan de dónde saco los cuentos para contarles. La respuesta es de todos lados. Cuando existe, busco la sección de narrativa breve en las librerías o tipeo cuentos o relatos en los buscadores digitales. Paseo por las librerías de viejo en cualquier ciudad a donde viaje por trabajo. Googleo mejores cuentos o mejores relatos y a veces incluso diferentes personas me envían cuentos para que cuente. En una forma figurativa, a Felisberto Hernández me lo recomendó Borges. De tanto mencionarlo en sus libros y conferencias, de tanto ponderarlo como escritor, me obligó a leerlo. Me parece fascinante el mundo de Felisberto Hernández. Por momentos parece un niño de 10 años con un vocabulario vastísimo. Por momentos parece un viejo de 150 años que cuenta toda su experiencia de vida con la sencillez de los ojos de un niño y en apenas un par de pinceladas. Este cuento, cuyo título es Mi primer concierto, es para mí un claro ejemplo de esa complejidad y esa sencillez que dan como resultado esa belleza. El día de mi primer concierto tuve sufrimientos extraños y algún conocimiento imprevisto de mí mismo. Me había levantado a las 6 de la mañana. Esto era contrario a mi costumbre, ya que de noche no solo tocaba en el café, sino que tardaba en dormirme. Y algunas noches, al llegar a mi pieza y encontrarme con un pequeño piano negro que parecía un sarcófago, no podía acostarme y entonces salía a caminar. Así me había ocurrido la noche antes del concierto. Sin embargo, al otro día me encerré desde muy temprano en un teatro vacío. Era más bien pequeño y la baranda de la tertulia estaba hecha de columnas de latón pintadas de blanco. Allí sería el concierto. Ya estaba en el escenario el piano. Era viejo, negro y lo rodeaban papeles rojos y dorados. Representaban una sala. Por algunos agujeros entraban rayos de sol empolvados y en el techo el aire inflaba telas de araña. Yo tenía desconfianza de mí y aquella mañana me puse a repasar el programa como el que cuenta su dinero porque sospecha que en la noche lo han robado. Pronto me di cuenta de que yo no poseía todo lo que pensaba. La primera sospecha la había tenido unos días antes. Fue en el momento de comprometer mi palabra con los dueños del teatro. Me vino un calor extraño al estómago y tuve el presentimiento de un peligro inmediato. Reaccioné yendo a estudiar enseguida, pero como tenía varios días por delante, pronto empecé a calcular con el mismo error de siempre lo que podría hacer con el tiempo que me quedaba. Solo en la mañana del concierto me di cuenta de todas las concesiones que me hacía cuando estudiaba y que ahora no solo no había llegado a lo que quería, sino que no lo alcanzaría ni con un año más de estudio. Pero donde más sufría era en la memoria. En cualquier pasaje que se me ocurriera comprobar si podía hacer lentamente todas las notas, me encontraba con que en ningún caso las recordaba. Estaba desesperado y me fui a la calle. A la vuelta de una esquina me encontré con un carro que tenía a los costados 2 grandes carteles con mi nombre en letras inmensas. Aquello me descompuso más. Si las letras hubieran sido más chicas, tal vez mi compromiso hubiera sido menor,
Entonces volví al teatro, traté de estar sereno y pensar en lo que haría. Me había sentado en la platea y miraba el escenario donde el piano estaba solo y me esperaba con su negra tapa levantada. A poca distancia de mi asiento estaban las butacas donde acostumbraban a sentarse dos hermanos amigos míos, y detrás de ellos se sentaba una familia que había criticado, horrorizada, un concierto en que habían tomado parte muchachas de allí. En pleno escenario las muchachas se agarraban la cabeza y después se retiraban del piano buscando la salida. Parecían gallinas asustadas. Fue en el instante de recordar eso cuando a mí se me ocurrió por primera vez ensayar la presentación de un concierto en lo que él tuviera de teatral. Primero revisé bien todo el teatro para estar seguro de que nadie me vería y enseguida empecé a ensayar la cruzada del escenario. Iba desde la puerta del decorado hasta el piano. La primera vez entré tan ligero como un repartidor apurado que va a dejar la carne encima de una mesa. Esa no era la manera de resolver las cosas. Yo tendría que entrar con la lentitud del que va a dar el concierto 24º de la 19ª temporada, casi con aburrimiento. Y no debía lanzarme cuando mi vanidad estuviera asustada. Debía dar la impresión de llevar con descuido algo propio, misterioso, elaborado en una vida desconocida. Empecé a entrar lentamente. Supuse con bastante fuerza la presencia del público y me encontré con que no podía caminar bien y que al poner atención a mis pasos yo no sabía cómo caminaba yo. Entonces traté de pasear distraído por otro lado que no fuera el escenario y de copiarme mis propios pasos. Algunas veces pude sorprenderme descuidado, pero aun cuando llevaba el cuerpo flojo y quería ser natural, experimentaba distintas maneras de andar. Movía las caderas como un torero, o iba duro como si llevara una bandeja cargada, o me inclinaba hacia los lados como un boxeador. Después me encontré con otra dificultad grande: las manos. Ya me había parecido feo que algunos concertistas en el momento de saludar al público dejaran colgar y balancearse los brazos como si fueran péndulos. Ensayé caminar llevándolos al mismo ritmo que los pasos, pero eso resultaba mejor para una parada militar. Entonces se me ocurrió algo que por mucho tiempo creí novedoso. Entraría tomándome el puño izquierdo con la mano derecha como si fuera abrochándome un gemelo. Años después, un actor me dijo que aquello era una vulgaridad y que le llamaban la pose del bailarín. Entonces, riéndose, imitó los pasos de una danza y alternativamente se iba tomando el puño izquierdo con la mano derecha y después el puño derecho con la mano izquierda. Ese día almorcé apenas y pasé toda la tarde en el escenario. A la nochecita vino el electricista y combinamos la penumbra de la sala y la escena. Después me probé el smoking que me había regalado un amigo. Era muy chico y me dejó inmovilizado. Con él hubiera tenido que dar por inútiles todos los ensayos de naturalidad y soltura. Además, en cualquier momento podía rompérseme. Por fin decidí utilizar mi traje de calle. Todo tendría más naturalidad. Claro que tampoco me parecía bien lo que fuera demasiado familiar. Yo hubiera querido inventar al mismo tiempo algo extraño, pero estaba muy cansado y sentía en las axilas las lastimaduras que me había dejado el smoking. Entonces me fui a esperar la hora del concierto en la penumbra de la platea. Apenas me quedaba un instante quieto, me volvía el empecinamiento de querer recordar las notas de un pasaje cualquiera. Era inútil que tratara de desecharlo. El único alivio consistía en ir a buscar la música y fijarme en las notas. Un rato antes del concierto llegaron los dos hermanos amigos míos y el afinador. Les dije que me esperaran un momento y me encerré en el camarín, porque si no hubiese terminado el pasaje que repasaba no hubiera tenido un instante de tranquilidad. Después, cuando hablara con ellos, tendría la atención ocupada y no empezaría a recordar ningún otro pasaje. Todavía no había nadie en la sala. Uno de ellos se asomó a la puerta del decorado y miró el piano negro como si se tratara de un féretro. Y después todos me hablaban tan bajo como si yo fuera el deudo más allegado al muerto. Cuando empezó a entrar la gente, hicimos pequeños agujeros en el decorado y mirábamos al público un poco agachados y como desde una trinchera. A veces el piano, como un gran cañón, impedía ver una zona grande de la platea.
Yo iba a ver un poco por los agujeros de los otros como un oficial que les fuerza dando órdenes. Deseaba que hubiera poca gente porque así el desastre se comentaría menos. Además, habría un promedio menor de entendidos y todavía tendría en mi favor todo lo que había ensayado en escena para la gente que no pudiera juzgar directamente la música. Y aún los que entendieran poco dudarían. Entonces empecé a envalentonarme y a decirles a mis amigos: parece mentira la indiferencia que hay para con estas cosas. Cuántos sacrificios inútiles. Después empezó a venir más gente y yo me sentía aflojar, pero me frotaba las manos y les decía: menos mal, menos mal. Parecía que ellos también tuvieran miedo. Entonces yo, en un momento dado, hice como que recién me daba cuenta que ellos podrían estar preocupados y empecé a hablarles subiendo la voz. Pero díganme una cosa, ¿ustedes están preocupados por mí? ¿Ustedes creen que es la primera vez que me presento en público y que voy a ir al piano como si fuera un instrumento de tortura? Ya lo verán. Hasta ahora me callé la boca, pero esperaba esta noche para después decirles a esas profesoras que charlan como un pianista de café. Yo había ido contratado a tocar en un café. Puede dar un concierto porque ellas no saben que puede ocurrir lo contrario, que en este país un pianista de concierto tenga que ir a tocar un café. Aunque mi voz no se oía desde la sala, ellos trataron de calmarme. Ya era la hora. Mandé tocar la campana y les pedí a mis amigos que se fueran a la platea. Antes de irse me dijeron que vendrían al final y me transmitirían los comentarios. Di orden al electricista de dejar la sala en penumbra. Hice memoria de los pasos. Me tomé el gemelo del puño izquierdo con la mano derecha y me metí en el escenario como si entrara en el resplandor próximo a un incendio. Aunque miraba mis pasos desde arriba, desde mis ojos, era más fuerte la suposición con que me representaba mi manera de caminar vista desde la platea, y me rodeaban pensamientos como pajarracos que volaran obstaculizándome el camino, pero yo caminaba con fuerza y trataba de ver cómo mis pasos cruzaban el escenario. Había llegado a la silla y todavía no aparecían los primeros aplausos. Al fin llegaron y tuve que inclinarme a saludar interrumpiendo el movimiento con que había empezado a sentarme. A pesar de este pequeño contratiempo, traté de seguir desarrollando mi programa. Miré al público de una manera más bien general y distraída, pero alcancé a ver en la penumbra el color blancuzco de las caras como si hubieran sido de cáscaras de huevo. Y encima del terciopelo de la baranda hecha de columnitas de latón pintadas de blanco, vi sembrados muchos pares de manos. Entonces yo puse las mías en el piano, dejé escapar acordes repetidos velozmente y enseguida me volví a quedar quieto. Después, y según mi programa, debía mirar unos instantes el teclado como para concentrar el pensamiento y esperar la llegada de la musa o del espíritu del autor. Era el de Bach y debía estar muy lejano. Pero siguió entrando gente y tuve que cortar la comunicación. Aquel inesperado descanso me reconfortó. Volví a mirar la sala y pensé que estaba en un mundo posible. Sin embargo, al pasar unos instantes sentí que me iba a alcanzar aquel miedo que había dejado atrás hacía un rato. Traté de recordar las teclas que intervenían en los primeros acordes, pero enseguida tuve el presentimiento de que por ese camino me encontraría con algún acorde olvidado. Entonces me decidí a atacar la primera nota. Era una tecla negra. Puse el dedo encima de ella y antes de bajarla, tuve tiempo de darme cuenta que todo iba a empezar, que estaba preparado y que no debía demorar más. El público hizo un silencio como el vacío que se siente antes del accidente que se ve venir. Sonó la primera nota y parecía que hubiera caído una piedra en un estanque. Al darme cuenta que aquello había ocurrido, sentí como una señal que me ofuscó y solté un acorde con la mano abierta que sonó como una cachetada. Seguí trabado en la acción de los primeros compases. De pronto me incliné sobre el piano, lo apagué bruscamente y empecé a picotear un pianísimo en los agudos.
Después de este efecto se me ocurrió improvisar otros. Metía las manos en la masa sonora y la moldeaba como si trabajara con una materia plástica y caliente. A veces me detenía modificando el tiempo de rigor y ensayaba dar otra forma a la masa. Pero cuando veía que estaba a punto de enfriarse, apresuraba el movimiento y la volvía a encontrar caliente. Yo me sentía en la cámara de un mago. No sabía qué sustancias había mezclado él para levantar este fuego, pero yo me apresuraba a obedecer apenas él me sugería una forma. De pronto caía en un tiempo lento y la llama permanecía serena. Entonces yo levantaba la cabeza inclinada hacia un lado y tenía la actitud de estar hincado en un reclinatorio. La mirada del público me daban sobre la mejilla derecha y parecía que me levantaran ampollas. Apenas terminé, estallaron los aplausos. Yo me levanté a saludar con parsimonia, pero tenía una gran alegría. Cuando me volví a sentar, seguía viendo las columnitas de la tertulia y las manos aplaudiendo. Todo ocurrió sin novedad hasta que llegué a una cajita de música. Yo había corrido la silla un poco hacia los agudos para estar más cómodo y las primeras notas empezaron a caer como gotas al principio de una lluvia. Estaba seguro que aquella pieza no iba más mal que las anteriores, pero de pronto sentí en la sala murmullos y hasta creí haber oído risas. Empecé a contraerme como un gusano, a desconfiar de mis medios y a entorpecerlos. También creí haber visto moverse una sombra alargada sobre el piso del escenario. Cuando pude echar una mirada fugaz, me encontré con que realmente había una sombra, pero estaba quieta. Seguí tocando y seguían en la sala los murmullos. Aunque no miraba, ahora veía que la sombra hacía movimientos. No iba a pensar en nada monstruoso, ni siquiera en que alguien quisiera hacerme una broma. En un pasaje relativamente fácil vi que la sombra movía un largo brazo. Entonces miré y ya no estaba más. Volví a mirar enseguida y vi un gato negro. Yo estaba por terminar la pieza y la gente aumentó el murmullo y las risas. Me di cuenta que el gato se estaba lavando la cara. ¿Qué haría con él? ¿Lo llevaría para adentro? Me pareció ridículo. Terminé, aplaudieron y al pararme a saludar sentí que el gato me rozaba los pantalones. Yo me inclinaba y sonreía. Me senté y se me ocurrió acariciarlo. Pasó el tiempo prudente antes de iniciar la obra siguiente y no sabía qué hacer con el gato. Me parecía ridículo perseguirlo por el escenario y ante el público. Entonces me decidí a tocar con él al lado, pero no podía imaginar como antes ninguna forma que pudiera realizar o correr detrás de ninguna idea. Pensaba demasiado en el gato. Después pensé en algo que me llenó de temor. En la mitad de la obra había unos pasajes en que yo debía dar zarpazos con la mano izquierda. Era del lado del gato y no sería difícil que él también saltara sobre el teclado. Pero antes de llegar allí me había hecho esta reflexión. Si el gato salta, le echarán las culpas a él de mi mala ejecución. Entonces me decidí a arriesgarme y a hacer locuras. El gato no saltó, pero yo terminé la pieza y con ella la primera parte del concierto. En medio de los aplausos miré todo el escenario, pero el gato no estaba. Mis amigos, en vez de esperar el final, vinieron a verme en el intervalo y me contaron los elogios de la familia que se sentaba detrás de ellos y que tanto había criticado en el concierto anterior. También habían hablado con otros y habían resuelto darme un pequeño lunch después del concierto. Todo terminó muy bien y me pidieron 2 piezas fuera del programa. A la salida y entre un montón de gente, sentí que una muchacha decía: «Cajita de música es él». De Felisberto Hernández, mi primer concierto. El tercer cuento de hoy es de un escritor peruano nacido en Alemania, cuyo nombre es José Adolf. El cuento que les voy a contar me lo compartió una científica y oradora TED de quien fui coach durante el proceso de preparación de uno de los eventos organizados por TEDx Río de la Plata en Buenos Aires. Ella decía en una de nuestras reuniones que en cierta forma
todos los científicos y médicos del mundo inconscientemente buscan lograr un descubrimiento o un talento que les permita ofrecer la inmortalidad. El cuento habla sobre estos temas. El título es Nosotros no. Dice así: aquella tarde, cuando tintinearon las campanillas de los teletipos y fue repartida la noticia como un milagro, los hombres de todas las latitudes se confundieron en un solo grito de triunfo. Tal como había sido predicho 200 años antes, finalmente el hombre había conquistado la inmortalidad en el año 2168. Todos los altavoces del mundo, todos los transmisores de imágenes, todos los boletines destacaron esta gran revolución biológica. También yo me alegré, naturalmente, en un primer instante. ¿Cuánto habíamos esperado ese día? Una sola inyección de 10 centímetros cúbicos era todo lo que hacía falta para no morir jamás. Una sola inyección, aplicada cada 100 años, garantizaba que ningún cuerpo humano se descompondría nunca. Desde ese día, solo un accidente podría acabar con una vida humana. Adiós a la enfermedad, a la senectud, a la muerte por desfallecimiento orgánico. Una sola inyección cada 100 años. Hasta que vino la segunda noticia complementaria de la primera. La inyección solo surtiría efecto en los menores de 20 años. Ningún ser humano que hubiera traspasado la edad del crecimiento podría detener su descomposición interna a tiempo. Solo los jóvenes serían inmortales. El gobierno federal mundial se aprestaba ya a organizar el envío, reparto y aplicación de las dosis a todos los niños y adolescentes de la Tierra. Los compartimientos de medicina de los cohetes llevarían las ampolletas a las más lejanas colonias terrestres del espacio. Todos serían inmortales. Menos nosotros, los mayores, los adultos, los formados, en cuyo organismo la semilla de la muerte estaba ya definitivamente implantada. Todos los muchachos sobrevivirían para siempre, serían inmortales y de hecho animales de otra especie, ya no seres humanos. Su psicología, su visión, su perspectiva eran radicalmente diferentes a las nuestras. Todos serían inmortales, dueños del universo por siempre jamás, libres, fecundos, dioses. Nosotros no. Nosotros, los hombres y mujeres de más de 20 años, somos la última generación mortal. Éramos la despedida, el adiós, el pañuelo de huesos y sangre que ondeaba por última vez sobre la faz de la tierra. Nosotros no. Marginados de pronto, como los últimos abuelos, de pronto nos habíamos convertido en habitantes de un asilo para ancianos, confusos conejos asustados entre una raza de titanes. Estos jóvenes súbitamente comenzaban a ser nuestros verdugos sin proponérselo. Ya no éramos sus padres. Desde ese día éramos otra cosa, una cosa repulsiva y enferma, ilógica y monstruosa. Éramos los que morirían. Aquellos que esperaban la muerte. Ellos derramarían lágrimas ocultando su desprecio, mezclándolo con su alegría, con esa alegría ingenua con la cual expresaban su certeza de que ahora sí todo tendría que ir bien. Nosotros solo esperábamos. Los veríamos crecer, hacerse hermosos, continuar jóvenes y prepararse para la segunda inyección. Una ceremonia que nosotros ya no veríamos, cuyo carácter religioso sería evidente. Ellos no se encontrarían jamás con Dios.
El último cargamento de almas rumbo al más allá era el nuestro. Ahora, ¿cuánto nos costaría dejar la tierra? ¿Cómo nos iría carcomiendo una dolorosa envidia? ¿Cuántas ganas de asesinar nos llenarían el alma desde hoy hasta el día de nuestra muerte? Hasta ayer, cuando el primer chico de 15 años, con su inyección en el organismo, escogió suicidarse. Cuando llegó esa noticia, nosotros, los mortales, comenzamos recién a amar y a comprender a los inmortales. Porque ellos son unos pobres renacuajos condenados a prisión perpetua en el verdoso estanque de la vida. Perpetua, eterna. Y empezamos a sospechar que dentro de 99 años, el día de la segunda inyección, la policía saldrá a buscar a miles de inmortales para imponérsela. Y la tercera inyección, y la cuarta, y el quinto siglo, y el sexto. Cada vez menos voluntarios, cada vez más niños eternos que imploran la evasión, el final, el rescate. Será horrenda la cacería, serán perpetuos miserables. Nosotros no. De José Adolf. Nosotros no. Es la hora de decir hasta pronto. Si han disfrutado de este encuentro y si les resulta grato este podcast, recuerden por favor que es importante que se suscriban o sigan el podcast de forma gratuita, sin ningún costo, en Spreaker.com, 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 y que comenten, evalúen y compartan la información con otras personas en iTunes, en YouTube o en Facebook o en cualquier plataforma que elijan para escuchar, para que podamos seguir disfrutando de la magia de los cuentos por mucho tiempo. Eso les va a permitir además ser invitados al evento exclusivo en vivo, gratuito, solo con invitación, que vamos a realizar en la librería Walduter en Buenos Aires durante la primera semana de octubre, en día y horario a confirmar. Gracias a Ian, a Jorge y a todo el equipo de la librería, distribuidora y editora Walduter por acompañarme y apoyarme en este proyecto. Walduter, libros por libreros de alma, en el único local de Avenida Santa Fe, 1685 en Buenos Aires o en www.walduter.com.ar. Los espero en el próximo episodio. Gracias a todos por acompañarme en este viaje.